Ahí estamos. Bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más a esta siguiente sesión sobre la clase de ministerio pastoral. La clase anterior del día lunes, yo no les di mucha chance de participar porque quería yo agotar el material que yo tenía sobre un tema que entiendo que es en algunos sectores de la iglesia acá en México es un poco controversial y a nivel interdenominacional, el tema del Espíritu Santo. Pero yo quise presentarles este estudio que yo he hecho de manera personal desde la iglesia, porque como yo fui administrador de la iglesia, conozco muy bien el fundamento doctrinal de la iglesia y he conocido el recorrido que ha hecho cuando menos desde los años 80. Dios me dio la oportunidad de estudiar en el seminario de entrenamiento ministerial de la iglesia en el 88 al 90, siendo el pastor Ausencio Arroyo el director. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él varios años, de aprender, y después ya trabajamos juntos. Dios me dio esa gracia. Primero fue mi director en el seminario, y en aquellos años, al profundizar en el texto bíblico, aquí en México teníamos un par de doctrinas que sentíamos que estaban un poco rezagadas y hacía falta profundizar. Y en los años 90 se llevó al concilio estudios desde el seminario, se hizo estudio bíblico y se llevó al concilio para hablar acerca de la salvación solo por la fe y no por las obras de la ley y la plena divinidad de Cristo. Y yo tuve la oportunidad de ser de ese equipo, de ese grupo de estudiantes de seminario que empezaban a ser inquietos y a profundizar en el texto bíblico, a cuestionar algunas de las tradiciones que la iglesia tenía, pero que no tenían sustento bíblico tan fuerte, sino que se iban haciendo a través de los años. Y lo platico para que entiendan por qué es que yo luego hablo como hablo. Pero yo entiendo que el filtro para nosotros en México es el concilio ministerial. Y tuvimos la oportunidad de participar ahí. Yo participé muchos años en los concilios, tuve todos los puestos ahí. Creo que lo único que nunca fui presidente del concilio, pero fui secretario, fui asistente, fui del comité nominador muchos años para revisar los candidatos. Tuve la coordinación de la revisión a la administración de la iglesia, a varios proyectos el estatuto, para enmendar el estatuto completo. Hicimos varios años ese trabajo con un equipo y entonces por eso conozco muy bien cuáles son los mecanismos para hacer un cambio dentro de la iglesia en México. Yo supongo que en los países donde ustedes están, Argentina, Colombia, no sé, Uruguay, Perú, puede ser muy parecido, ¿verdad? El concilio es autoridad administrativa, máxima autoridad, y ahí es donde se debaten los grandes temas. Entonces yo trabajé ahí muchos años, cuando menos 22 años trabajé ahí. Siempre, cada concilio yo tenía una comisión y me tocaba presentar diferentes reformas. A veces eran administrativas, a veces eran doctrinales, a veces eran estatutarias. Pero, ¿por qué platico esto? Porque yo entiendo que todo inicia con un poco de reflexión bíblica, con profundización bíblica, con oración. Y si nosotros vemos que algo se puede mejorar, hay que elaborar muy bien un trabajo, un estudio y presentarlo ante la instancia correspondiente para que lo revise, ¿de acuerdo? Entonces, sé que el tema del Espíritu Santo es un tema un poco controversial porque hemos sido muy cautos nosotros en los años para no confundirnos con movimientos pentecosteses ni carismáticos. Eso sí lo entiendo. Pero por un lado, pero por otro lado, yo también observé a través de los años que por ser muy cautos con ese tipo de movimiento, nosotros fuimos a un extremo donde no queríamos ni siquiera hablar del tema. Y a mí me pareció trágico porque algunas conclusiones que yo saqué a título personal fue, bueno, el movimiento pentecostés o carismático no tiene la exclusividad del Espíritu Santo, porque luego corremos ese riesgo, como el hermano Germán nos opinó la vez pasada y tiene razón. Luego nos miran y dicen, bueno, es que ustedes no creen en el Espíritu. Claro que sí creemos, de manera diferente.
¿verdad? Pero si creemos que en el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia de Dios séptimo día, claro que sí. Quizás de manera diferente, más conservadora, más cauta, más mesurada, pero claro que se mueve el Espíritu de Dios. Sí, porque es lo que nos da el motor para hacer la obra. Entonces, yo lo que pretendí en la sesión pasada fue darles un panorama de qué dice la Escritura sobre el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo tener la seguridad y qué beneficios tiene el tener la seguridad del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. ¿De acuerdo? O sea, y yo entiendo que hay que ser muy cautos, por eso les platicaba anécdotas de cómo yo hice estudio sobre movimiento carismático y me di cuenta de los grandes errores que cometen ellos. En el afán de querer tener más gente, de repente cruzan líneas para, en lugar de tomarlo de manera seria, para hacer espectáculos. ¿Están de acuerdo? Y en algún momento, yo estando en algunos grupos de observador, me di cuenta que había incluso una especie de manipulación psicológica, ¿sí? Y se convertía en una histeria colectiva. Acuérdense que yo soy estudiante de psicología, estoy a un año de graduar, primeramente Dios, yo sigo estudiando, ¿verdad? En un sistema así abierto y a distancia, y tengo asesores, y tengo maestros, tengo lecturas, tengo foros de debate, y la verdad es que la mente es muy poderosa, y cuando a una persona se le mete a un ambiente de histeria colectiva, es como cuando alguien está en un estadio. Si todos gritan gol, todos van a gritar gol aunque no lo vean. Van a poner la euforia. O el otro extremo, cuando alguien está en un funeral y llega uno y está la parte sensible y la gente está doliéndose y llorando, pues a uno le dan ganas de llorar, porque son sentimientos que se mueven, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un gran riesgo entre los grupos carismáticos que mueven mucho el sentimiento y la emoción. Y yo siempre he dicho, tengan cuidado porque el Espíritu de Dios es mucho más que eso. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios en un creyente que lo mueve siempre a puras cosas buenas. Frutos y dones del Espíritu Santo, es innegable que el Espíritu mueve en un creyente. Y me ha tocado debatir, y les platiqué la vez pasada, cómo me ha tocado entrevistar personas en nuestra iglesia que están un poco influenciadas por aquellos movimientos y de repente me dicen que oyen la voz de Dios o profetizan o hablan lenguas o tienen visiones diferentes, y me ha tocado entrevistarlos con mucho respeto y mucho cuidado y profundizar y confrontar, a ver, ¿cómo lo oyes? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿De qué color es? ¿Cómo es? Explícame. Y yo te creo, no, sí te creo a lo que tú sientes, pero vamos a bien interpretar lo que tú sientes. ¿De acuerdo? O sea, entonces yo les decía, yo respeto mucho las experiencias de fe de cada quien tiene su experiencia de fe, pero hay que saber interpretar la experiencia de fe que cada quien tiene, porque nuestro filtro es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? No es la emoción ni es la tradición. Nuestro filtro para nuestras creencias es la Biblia como texto bíblico, y tenemos que ir a la palabra. Por eso la sesión pasada yo me concentré en hablarles algunos pasajes bíblicos claves de lo que yo veo, cómo se recibe el Espíritu de Dios, cómo funciona, vamos a decirlo, qué beneficios tiene y qué es lo que produce en un creyente. No, en cualquier denominación, yo diría, en cualquier lugar donde esté, porque yo les he platicado mi testimonio, que yo me convertí a Cristo en la Iglesia de Dios Séptimo Día en el año 83 aproximadamente, y yo nunca había leído la Biblia y nunca había entrado a una iglesia cristiana, y cuando escuché el Evangelio y reconocí que yo andaba muy mal, era muy joven, era de 18, 19 años, entonces yo acepté a Cristo en mi corazón, en mi ignorancia y mi necesidad, y entonces yo fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque lo sentí. Cómo el corazón me latía, pum, 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 y yo no sabía qué era. Y dije, ¿qué me dieron estos hermanos aquí? ¿Qué dan en esta iglesia? ¿Qué está pasando? Porque pues en el catolicismo católico hay solo tradición realmente. Y yo iba nada más con la familia, pues como con muchas familias, ¿no? Pero me sorprendió mucho qué fue lo que cómo Dios movió mi corazón y cambió mi corazón en la iglesia de Dios en la primera ocasión que yo entré.
Y cuando empiezo a revisar el texto bíblico, porque yo nunca he leído la Biblia, me doy cuenta que era el Espíritu de Dios el que hizo la obra en mi vida, sin nunca haber leído la Biblia, sin no tener ningún mérito delante de Dios, solamente un corazón arrepentido y reconociendo que necesitaba mucho el perdón y la restauración de Dios y aceptar a Cristo en mi corazón. Y de ahí empezó una vida diferente. Y yo empecé a leer la Biblia, empecé con mucho ahínco, fui de menos a más, me metí, me dediqué hasta la fecha. Ahora aprendo a meditar más en la palabra porque eso fortalece mucho. Y entonces, desde mi experiencia de fe, después yo pude revisar diferentes teologías y diferentes experiencias de fe. Sí, y entiendo que el Espíritu de Dios no es exclusivo de ninguna denominación. El Espíritu de Dios se mueve en el corazón de un creyente, donde esté. Y nosotros como iglesia sí tenemos un fundamento doctrinal, ¿verdad? Sabemos que no somos trinitarios, sabemos que no le atribuimos personalidad al Espíritu Santo, sabemos que los frutos y los dones del Espíritu Santo son la evidencia de un creyente de que tiene el Espíritu de Dios. Y bueno, y en lo personal yo creo, yo tengo el anhelo en lo personal, lo particular, de en algún momento llegar a un concilio en México y presentar el tema. ¿Por qué? Ante el ministerio. ¿Por qué? Porque sí me doy cuenta que en ocasiones al rehuir el tema del Espíritu Santo, al no tomarlo en cuenta, al tenerle prejuicio y predisposición, creo que a veces los líderes se pierden mucho. Y el gran peligro es que se pueden perder en la intelectualidad, solo en el conocimiento. Y una mente sin espíritu es muy capaz, pero puede ser muy perversa, ¿de acuerdo? Porque no le da oportunidad que el espíritu lo confronte, lo pula, lo llene, lo transforme. Y esa es mi gran preocupación, siempre. Yo no dudo cuando conozco a alguien y me dice, yo conozco la palabra, o cuando veo predicar a alguien, digo, qué bueno. Pero siempre mi pregunta es, ¿cómo esta persona permite que el Espíritu de Dios lo guíe y lo transforme cada día? Porque en algunas de las afirmaciones que mirábamos la clase pasada es que el Espíritu transforma, es para transformar, eso decía uno de los versículos, ¿no? Nos va regenerando, nos va transformando. Y bueno, incluso seleccioné algunos pasajes bíblicos, porque si quisiéramos hacer teología del Espíritu Santo tendríamos que irnos hasta el profeta Ezequiel, ¿no? Cuando el profeta Ezequiel profetiza y dice hacia el pueblo, en algún momento les voy a dar un corazón nuevo y cambiaré el espíritu que tienen dentro de ustedes para que puedan cumplir lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, yo hago una serie de estudio bíblico y digo, caray, entonces sin el Espíritu de Dios no se puede cumplir lo que Dios espera de nosotros. O sea, la pura capacidad humana no alcanzaría. ¿Están de acuerdo? Se necesita la presencia, el poder y la dirección del Espíritu de Dios para alcanzar a cumplir la expectativa que Dios pide de nosotros. De otra manera fuera muy difícil, porque humanamente somos seres humanos, ya lo dijimos también, alguien opinó la vez pasada, y tenemos nuestros limitantes como seres humanos, simple y sencillamente, ¿no? Cuando uno estudia teología, de hecho, lo que el maestro le dice es, a ver, vamos a hablar de cuestiones divinas y cómo se ponen en palabras humanas. Y eso ya es una limitante, ¿están de acuerdo? O sea, cómo hablar de cuestiones divinas, pero tenemos que digerirlo en nuestra mente y ponerlo en palabras humanas. Y eso ya tiene una limitación. Y de ahí surge toda la teología, todo el trabajo que se hace, pero hay una limitante. Por eso en algún momento el apóstol Pablo, que es de los que más escribe, de los escritores más prolíferos, en el Nuevo Testamento dice, ahora vemos como por un espejo, pero en algún momento miraremos de cara a cara cómo son las cosas. Y también Pablo dice que aunque el espíritu está dispuesto, lo dijo el Señor Jesús, la carne es débil. Y Pablo lo pone en Gálatas 5, que vimos la vez pasada, como una lucha que hay entre la carne y el espíritu permanente en el creyente. Hay una tensión. Y yo siempre digo, cuando un creyente se siente que está en esta tensión, está bien, porque siempre hay una tensión.
entre la carne, las reacciones de la carne, lo que la carne quisiera y lo que el Espíritu nos está guiando a que hagamos. Entonces Pablo dice, pues que mientras estemos en este cuerpo de muerte, pues entonces tenemos que estar batallando y luchando con nuestra propia carne muchas veces, o en algunos momentos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Hago un pequeño recuento de lo que vimos la sesión anterior. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Con confianza, tenemos tiempo. ¿O alguna pregunta que le haya surgido? Bueno, hermano, yo tenía una pregunta que me surgió Bueno, ya lo tengo pensando hace algún Sí, tiempo hermana. que lo había escuchado. Precisamente me parece que pasa mucho con lo que usted comenta, que hoy en día, sobre todo en nuestra iglesia, cuesta como que trabajo. No sé si reconocer, aceptar o simplemente hablar del Espíritu Santo. Es algo que casi no se habla, incluso casi no se predica de él. Y algo que a mí durante un tiempo me hizo mucho ruido es escuchar, por ejemplo, a algunos hermanos pensar que, que cuando uno ora a Dios y pide uno de su espíritu en nosotros, no es correcto porque el espíritu ya nos lo otorgó el Señor una vez cuando bajamos a las aguas del bautismo y no es necesario pedirle más. Para mí creo que no sé si no es tan así o no debe ser tan literal, pero no sé si es correcto entender de esa manera que está mal pedir, como a veces uno ora, no sé si es por solamente elocuencia o realmente deseando, pero el decir, por ejemplo, una doble porción de tu espíritu o llénanos de tu espíritu o ese tipo de expresiones que hacen alusión a ser más llenos del Espíritu Santo, si es correcto o no, porque a mí me sorprende que, le digo, incluso no solamente congregantes, sino hermanos líderes Sí, que tienen esa idea de que no es correcto orar a Dios pidiéndole más de su espíritu o una doble porción, porque no es que hay más. sí. Ok, precisamente, gracias, hermana. A ver, es una muy buena pregunta. Gracias por dármelo por el pase a gol. Sí, esa es una pregunta clave, hermanos. Recuerden que, por eso es que yo quisiera ir a la Biblia primero. Y yo veo en el texto bíblico dos momentos, cuando menos dos personajes claves, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, que sí se atreven a hacer eso, sí se atreven a pedir esto. Por ejemplo, el rey David en el Salmo 51, si no me equivoco. O sea, es conmovedor ver cómo el rey David reconoce que se equivocó y le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿De acuerdo? O sea, y él dice, es que mientras yo no entendía por qué me sentía tan mal, mi carne, mis huesos, mi actitud, me sentía muy mal porque estaba en pecado. Pero algo que él le ruega es, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu y el Espíritu noble me sustente. O sea, él está pidiendo, aunque lo tenía porque había sido ungido como el gran rey en Israel, pero había pecado y el Espíritu seguramente estaba contristado dentro de él. ¿De acuerdo? No es que lo dejó como el caso de Saúl. El caso de Saúl sí lo dejó el Espíritu de Dios porque él fue a consultar a los adivinos. Acuérdense, fue diferente. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, hay un momento en que se equivoca. Como ser humano, peca. El Salmo 51 da testimonio de lo reconoce y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, como diciendo, lléname. Incluso dice, y si tú me restauras, yo voy a predicar a los pecadores tu camino y les voy a enseñar cómo es que tú eres un Dios que restaura. Eso es un caso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, por eso yo ponía como ejemplo el caso del apóstol Pablo. Vimos el pasaje bíblico. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y dice ahí cómo, cantando, alabando a Dios, meditando en la palabra, o sea, así es como uno se llena del Espíritu Santo, claro.
Pero Pablo es muy claro, dice, no se descuiden, no se embriaguen con vino, en lo cual hay problemas. O sea, ¿verdad? Porque hay quien dice, incluso en el movimiento pentecostal, entiendo que alguien en un centro de rehabilitación, donde yo predico, que no es de la iglesia afuera, yo predico donde a veces me invitan, hay quien dice que ellos sienten que cuando el Espíritu de Dios los toma, se sienten como que están borrachos. Hay ese efecto, dicen ellos. Digo, bueno, yo no he llegado a tanto, ¿verdad? Yo he sentido un gozo muy grande y he sentido una experiencia de transformación, pero bueno, ellos lo ven así. Y incluso se llega a decir que Pablo por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando a Dios, alabando cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones, sirviendo al Señor. Él pone ahí la clave, ¿no? Entonces, me parece, desde mi punto de vista, me parece que sí es correcto. Si uno siente que está flaqueando, pues decirle, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Siento que me estoy secando porque he vivido muy en la carne. Yo creo que es correcto decirle a Dios. Digo, Dios lo sabe porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el corazón del creyente. Pero me parece que es un acto de honestidad decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero que tu Espíritu me dirija y no mi carne. Claro, o Señor, satúrame, lléname de tu Espíritu, dame la dirección de tu Espíritu para esta decisión que quiero tomar, porque es muy importante, dame el fruto que necesito para decidir bien. Me parece que es correcto, o sea, porque como dijimos, aunque hay un momento en que el Espíritu, uno es sellado con el Espíritu Santo como un sello de pertenencia, es cierto también que en el trajín de la vida, en la experiencia de fe, de repente hay etapas difíciles, como todos los seres humanos, y necesitamos muchas veces no solo el conocimiento, que es bueno, sino a veces necesitamos la experiencia de fe con el Señor, ¿no? Y pues en todos es diferente. ¿Alguien levantaba la mano, perdón? ¿Alguien levantaba la mano que quería opinar? Buenas tardes. Adelante, Bendiciones. hermana. Sí, perdón, Sí, la verdad que, adelante. bueno, este tema del espíritu es súper interesante y es súper complejo también porque si bien todos hablamos de lo mismo, pero todos lo vemos de diferente manera, ¿no? O por ahí lo experimentamos de diferentes maneras. Y cuando usted decía que como que el espíritu lo vamos alimentando leyendo la Biblia, orando y buscando del Señor, yo creo que cuando nosotros nos alejamos del Señor, yo sí me lo tengo que imaginar y si lo tengo que explicar así imaginándomelo, bueno, yo me imagino una personita con una luz, pero en la mente. Y es una luz que a medida que nosotros vamos orando y vamos haciendo todo lo que usted dijo, es como que esa luz se va iluminando. Y cuando dejamos de hacer eso, es como que se va apagando y empezamos a hacer todo lo carnal, como usted decía, ¿no? Es como que ya nos alejamos del todo. Y yo creo que en algún momento el Señor como que nos tira otra vez y esa lucecita empieza a chispear y es como que en donde nosotros volvemos a Él y le pedimos que por favor nos vuelva, nos lleve hacia Él y nos llene otra vez y nos empiece a iluminar. Creo que todo el tiempo somos así, ¿no? Como que vamos y volvemos, vamos y volvemos. Yo admiro a esas personas que están todo el tiempo firme, 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 porque yo soy muy maleable en ese sentido. Pero yo lo veo de esa manera, ¿no? Si lo tengo que explicar con bases bíblicas, tardaría un montón porque yo, la verdad es que conozco de la Biblia, pero no conozco toda la Biblia. Pero si lo tengo que explicar, lo entendería de esa manera. Y que cuando lo buscamos, sí somos una lucecita que se va iluminando, y cuando dejamos de buscarlo es como que esa lucecita se va apagando y empezamos a hacer cosas carnales. Ese era mi aporte. Sí, gracias, hermana Clelia. Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Está bien, es correcta su imagen, porque el Nuevo Testamento hay varios momentos en los que el apóstol dice que avivemos la llama de la fe. Y entonces es como una llamaradita, ¿verdad? Es como una luz, claro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Claro, y el Espíritu Santo se da por fe en el creyente, acuérdense. Una persona va perdiendo la fe, pues yo supongo que el Espíritu lo va dejando, lo contrista. ¿De acuerdo? Y es como decir, yo ya no necesito, yo soy tan suficiente y el espíritu, lo más trágico que puede pasar en una persona es que Dios lo abandone a su suerte y el espíritu de Dios deje de estar en él. Y hay varios casos en el Antiguo y Nuevo Testamento, claro.
solo se da cuando una persona reniega de la fe en Jesús, ¿verdad? Deja de poner su fe en Dios y en Jesús, pero tiene que ver con la fe, claro que sí. Y el Espíritu, bueno, es viento, es soplo de Dios, es presencia de Dios en el creyente, que aunque no se ve, como le dijo Jesús a Nicodemo, el viento sopla y no lo ves. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Entonces, se siente, se puede experimentar, y uno lo siente, ¿no? Uno lo siente, claro. Y es correcto, cuando Pablo dice, antes sean llenos del Espíritu, cantando, alabando a Dios, meditando, sirviendo, es cuando uno está en yo digo, en la sintonía, en el momento, en la actitud correcta para recibir de Dios todo lo bueno que Dios nos puede dar a través del Espíritu Santo. Sobre todo, acuérdense que yo resaltaba dos cosas. El Espíritu de Dios produce dos cosas innegablemente en todo creyente: los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. Cuando alguien está en ese canal, en esa dinámica, aunque le diga, no, no tienes el Espíritu porque no crees como yo o no haces esto, no. Yo he tenido debates muy fuertes en grupos carismáticos. Una vez alguien me dijo, ¿no hablas lenguas? Le dije, no, nunca he hablado lenguas, que yo sepa. O sea, yo soy, como alguna vez tuve una clase de espiritualidad y de mística, si yo soy muy místico, o sea, yo me puedo pasar un par de horas o 2 o 3 horas meditando y orando y que nadie me moleste. Y me voy a mi lugar. A mí me gusta eso. Yo aprendí que eso a mí me trae paz a mi corazón. Sí, yo tiendo mucho de repente, aunque he sido una persona muy pública en la iglesia, porque he tenido algunos puestos, pero a mí me gusta, de repente yo agarro mi tiempo, pero siempre he sido así. Siempre he sido así, hasta de la familia, permítanme, déjenme en paz un poco, ¿verdad? Y entonces yo me voy y me pongo a meditar y me tomo mi cafecito y me pongo a leer la Biblia y me pongo a pensar, a meditar. Y hay quien me dice que yo soy muy místico. A lo mejor los místicos eran gente que se pasaba muchas horas y he leído sobre los místicos. Le digo, no llego a tanto. Más bien me gusta relajarme y me gusta trabajar conmigo mismo y pensar las cosas y ver qué escenarios sí, no, y platicar con Dios. Señor, pues tú lo sabes todo, tú dame tu dirección, tú muéstrame por dónde es. Pero eso es correcto, porque es como cuando uno está buscando tener momentos de comunión con Dios a través del mover del Espíritu Santo. Y sí, en algunas personas se da diferente. Hay quien, por ejemplo, yo tengo una iglesia aquí en Monterrey, la iglesia que yo pastoreo, es una iglesia con tinte liberal. La gente aplaude la alabanza, ¿sí? Y hay quien levanta las manos y yo no tengo problema. O sea, yo soy muy respetuoso de la experiencia de fe, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí llega, no pasa nada. Y hay quien ora en voz alta, hasta ahí. No veo yo, si yo mirara una distorsión, pues yo platicaría con la persona, pero no, hasta ahí. Entonces yo soy muy respetuoso de las experiencias de fe. Y entiendo que el Espíritu también se mueve de diferente manera en el corazón de cada creyente, ¿verdad? Porque el Espíritu finalmente, ¿quién lo puede contener? ¿Verdad? El Espíritu, ya lo vimos algunos pasajes bíblicos, hoy vamos a ver otros más. Hoy vamos a ver pasajes que tienen que ver con cómo el Espíritu de Dios produce los dones del Espíritu Santo. Ahí vamos a centrar hoy, porque eso es importante. Porque si nos vamos a la parte subjetiva, hay mucho debate, Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Una vez allá por la frontera de México y Estados Unidos, yo era sobrevedor y me encontré unas personas que me decían, fíjese que yo voy a tal iglesia. Dice, y mi pastor tiene el don de la transportación. Ah, caray. Y explíquenme, no lo he oído ese, no lo veo en la lista, por eso vamos a ver la lista bíblica de los dones. Y le dije, pues explícame cómo está eso, hermano, yo no lo entiendo, no lo alcanzo a entender. Ahí me gusta luego también hacerme así, como que yo no sé mucho, y decimos, tú platícame. Y entonces, ¿por qué eso es estratégico? Y la persona me empezó a decir, mira, es que él nos dice, me dice, de otra iglesia, de otro movimiento. Dice, es que él no dice, cuidadito con que hablen mal de mí porque yo puedo visitar sus casas en espíritu. ¿Cómo? Sí, dice, él nos visita en el espíritu y tenemos que tener cuidadito de no hablar mal de él porque él puede estar por ahí. ¿Cómo? Pero ¿dónde lo sustenta bíblicamente? Le pregunté yo. Dice, es cuando Pablo dice, dice que él fue arrebatado en el espíritu, no sabe si en la carne o en el espíritu, que estuvo en el tercer cielo.
Le digo, bueno, él lo interpreta así y lo aplica así. Y le digo, le puede funcionar bien como un método de supervisión, ¿verdad? No lo sé, pero no me hace sentido como un don del Espíritu Santo. Le digo, sí entiendo que hay experiencias transpersonales en otras culturas, pero no me suena como un don del Espíritu Santo, como que ¿para qué? Pero ellos estaban convencidos de que su pastor tenía el don de la transportación. ¿Sí me explico? O sea, si hay gente que le atribuye, o por ejemplo, ahora los nuevos grupos que han llegado al extremo, o sea, no crean, yo veo videos que me muestran, oiga, mire hermano, hoy en día hay quien dice que el espíritu los está moviendo de repente en la iglesia a hacer como ruidos de animales, como imitar animales. Y yo digo, oh, qué triste, ¿no? Y aúllan y gritan y todo eso. Y dicen que es el Espíritu Santo el que los está moviendo a hacer eso. Y a mí me entristece. Digo, no sé si ellos lo sientan así, pero pues yo no veo ningún lugar que el texto bíblico diga que el Espíritu se mueva así. ¿Qué quiero decir? O hay quien me dice, no, Dios me dio un sueño y tiene que interpretarse así y justifica. Conocí, por ejemplo, el caso más trágico que conocí en Tijuana. Unos hermanos que eran de nuestra iglesia y se fueron a otro movimiento de esos carismáticos, y luego era una pareja muy bonita, muy jóvenes, y de repente el pastor de aquella iglesia vio a la joven que era muy bonita y él les profetizó que el Señor le estaba diciendo que la hermana se tenía que casar con su hijo, que el Señor le había dicho. Y la hermana joven dejó al esposo, y el esposo se regresó a nuestra iglesia, perdió a la esposa en esos grupos, porque el pastor la vio, le agradó a él y le profetizó que el Señor le había dicho, le había dado profecía que se tenía que casar con su hijo, con uno de sus hijos. Y perdió el joven, perdió a la esposa y se tuvo que regresar a la iglesia. Y yo dije, pues, ¿qué andaban haciendo allá? Y dice, hermano, fíjese que pasó esto. Y luego un día tuvimos un debate, yo con ese pastor. Se apellida del Toro y yo Becerra, imagínense. Es una broma, pero sí, son los apellidos. Entonces, discutimos muy fuerte sobre el tema del Espíritu Santo, y él era un hombre arrogante, así con ojos verdes, y me miraba así como queriéndome traspasar, y yo estaba tranquilo. Yo siempre he aprendido a tener mucho control por parte del Espíritu de Dios para tener tranquilidad. Difícilmente me altero, alguien me altera. Y yo calmado, ¿no? Y él me estaba retando, diciendo cosas, y me dijo, tenga cuidado, me dijo, de no blasfemar contra el Espíritu Santo, me dijo. Y le dije, sí, yo creo en el Espíritu Santo y dejo que el Espíritu Santo se mueva en mí, pero usted no es el Espíritu Santo. Por eso le puedo contradecir, ¿de acuerdo? También puede ser una blasfemia que usted se atribuya un honor que no tiene y que no debe tener, porque el Espíritu es presencia, es poder de Dios para transformación. O sea, sí he estado en debates fuertes, no creen que no. Y era un líder carismático muy fuerte en esa zona, allá por San Diego, California. Se pasó para acá, para Tijuana. Y donde yo me di cuenta que no era tanto el espíritu, porque el fruto era malo. ¿Están de acuerdo? Oiga, ¿cómo que quitarle la esposa al otro muchacho? Pues no, eso no está bien. O sea, eso no es del Espíritu de Dios. Entonces yo ahí me planteé, le dije, no creo que sea fruto del Espíritu, y usted puede decir lo que quiera y puede tener todos los poderes que quiera, pero a mí no me hace sentido. Yo creo que el Espíritu transforma para bien y produce puras cosas buenas y bonitas en el corazón del creyente, no malas. Y yo ahí me planté y le dije, pues Dios lo bendice, muchas gracias, vamos a orar. Y usted pues, y él sigue con su movimiento. Les funciona porque le atribuyen lamentablemente algunas cosas muy subjetivas al mover del espíritu. Y también dije, tengan cuidado, porque no todo puede ser del espíritu, puede ser la emoción, puede ser el anhelo, puede ser un deseo, pero lo que el espíritu quiere siempre son cosas buenas, porque es el Espíritu Santo de Dios, diferente a lo que nosotros queremos. Pero bueno, por eso tiene razón la hermana, es un tema controversial y un tema complejo, y yo lo trato de simplificar en el sentido de que seamos más prácticos. Acuérdense cuando hablamos de espiritualidad la semana pasada, hay muchos tipos de espiritualidades, pero la espiritualidad bíblica
desde mi punto de vista, es la espiritualidad que Jesucristo practicó. ¿Están de acuerdo? Y Jesucristo siempre practicó una espiritualidad muy práctica. Por eso llega a la sinagoga y dice: el Espíritu de Dios es sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, puras cosas bonitas y buenas. Si el maestro hizo eso, y su ministerio es un ministerio práctico entre la gente, ¿sí? Que lo hacía ser diferente, Y cuando hablaba, por eso, dice los evangelistas, porque hablaba como autoridad y no como los escribas. Aquellos tenían mucho conocimiento, pero el maestro, el Señor Jesucristo, tenía el poder del Espíritu de Dios que con la palabra podía tener la autoridad. Y aparte su vida, ¿no? Su vida, que era muy armónica. Cuando le preguntan: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Y él dice: pues miren lo que está pasando alrededor. O sea, ustedes juzguen. Y claro, dijeron: pues es él que estábamos esperando. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Espíritu de Dios produce puras cosas buenas, frutos del Espíritu y dones del Espíritu Santo. Es lo que produce el Espíritu de Dios. La parte subjetiva es muy riesgosa, porque puede ser, pero puede no ser. ¿Están de acuerdo? Porque es subjetiva. Pero yo creo que sí es correcto. Podemos pedir al Señor que nos siga llenando de su Espíritu y nosotros buscar estar en el canal correcto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos a entrar entonces a lo que yo tengo hoy preparado. Déjenme les presento. Ahorita me dicen si todavía hay alguno. Hoy yo he preparado esto que le llamo dones y ministerios. ¿Verdad? Y eso es importante identificarlo, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu de Dios, de veras, yo he tenido varias experiencias de fe y luchas espirituales también, ¿no? Sí, pero bueno, son personales y a mí me han servido para afianzar, buscar más al Señor. En algún momento alguien quiso hacer como un tipo brujería en algún estado de México, donde hay, y yo tuve una lucha espiritual muy fuerte esa noche, pero me planté en la palabra, ¿verdad? Dije: no entiendo, no sé, pero sé que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahí me planté toda la noche orando. Sí hay maldad, sí hay guerra, lucha espiritual, claro, pero el Espíritu, cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, no hay cabida para el otro. ¿Están de acuerdo? No hay cabida para el otro huye y se aleja, porque tú estás en la sintonía correcta, en el poder de Dios y en la dinámica de Dios. Entonces, por eso digo que sí es importante estar lleno del Espíritu Santo, porque imagínate, te topas con alguien de este tipo de corrientes. Sí, hay maldad, hay gente mala en el mundo, y a veces los pastores no les caemos muy bien, porque pues tratamos de orientar a la gente y con la Biblia y con la palabra. O sea, hay gente que le gusta traer, jalar gente y para confundirla y para servirse de ella. Claro. Y siempre hay guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? Sino a veces es espiritual la lucha. Y mientras nos situamos en el Espíritu de Dios, habrá fruto, habrá dones y los transportaremos en ministerios, estaremos ocupados en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de hoy es dones y ministerios, y podemos ir un poco a la parte bíblica. ¿Cuáles son los dones bíblicos para no, como esta anécdota que les platiqué, no estar inventando cosas? O sea, el don del Espíritu Santo es una habilidad que Dios te da para hacer cosas buenas para edificación de la iglesia, ¿sí? Claro, para edificar, para construir el reino de Dios. Y ahí tengo yo una lista de algunos dones del Espíritu Santo. Son las 4 listas que yo encuentro en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo habla de estos dones que son más que habilidades, son dones que el Espíritu da al creyente. Ahora quiero que me ayuden a leerlo, por favor, para que tengamos dinámica. Entonces quiero 4 voluntarios, son 4 listas. Entonces cada uno elija uno de ellos y ayúdenme a irlo leyendo, empezando con Romanos 12, del 6 al 8.
por favor. Dice así la palabra, Romanos 12, 6 al 8. Ajá. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén, gracias. Esta pequeña lista, hermanos, de los dones del Espíritu en Romanos, a mí me gusta mucho. Es una lista muy práctica, ¿no? Y ahí ustedes, yo pediría, como un trabajo que ustedes pueden hacer, es ir rescatando en estas listas cuáles son los dones que ustedes identifican, ir haciendo una lista. Yo les sugeriría eso. Porque cuando empezamos a debatir cuáles sí son dones del Espíritu Santo y cuáles no, entonces pues tenemos que tener la lista. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto, ¿no? Y me parecería importante, y esta lista que habla de los diferentes dones, habla del don de profecía, el don del servicio, el don de la enseñanza, el de la exhortación, el que reparte, y el que preside, y el que hace misericordia. Fíjese qué bendición, ¿no? Estos sí son dones del Espíritu, ¿no? Del Espíritu de Dios. Sí, porque hay una lista de dones espectaculares, ¿verdad? Más adelante, al final lo vamos a ver. Y algunos quizás no tenemos dones tan espectaculares, ¿verdad? Pero los dones que Dios nos dio son suficientes para hacer un ministerio. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, porque son dones del Espíritu. Todos son igualmente dones del Espíritu. Hay un momento acá en Corintios donde hay una lucha también para jerarquizar, y el apóstol hace todo una apologética para orientar a la iglesia de que todos son dones dados por el mismo Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera lista es una lista pequeñita en Romanos 12, pero hay una segunda en 1 Corintios 12, 28 al 31. ¿Me pueden ayudar, por favor? Sí, hermano, amén. Amén. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Gracias, hermano. Y esta segunda lista que revisamos es maravillosa porque el apóstol Pablo está orientando a la iglesia en Corinto. Desde el principio del capítulo 2, el versículo 1, le dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿De acuerdo? Seguramente había un poco de confusión en la iglesia, y él les va a dar una orientación de cómo el Espíritu de Dios produce dones para edificación de la iglesia. Siempre deben ser para edificación. Yo no creo que un don sea para alardear o para otras cosas. El don es para edificar a la iglesia. El Pablo lo dice muy claro, ¿no? Ahora, hay habilidades, sí hay habilidades en la gente, y lo otro es que estos dones tienen que ejercerse. El versículo 31 es clave. Procuren los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente, y todo el capítulo 13 de Corintios habla del amor. ¿Están de acuerdo? Y le dice, y si yo hablaré lenguas angélicas, pero no lo hago movido por el amor de Dios, pues es como un metal que resuena, es mucho ruido, nada más. O sea, Pablo es claro, ¿no? Seguramente a la iglesia del Corinto a algunos no les gustó que los orientara, pero Pablo es claro, ¿no? Estoy diciendo, hermanos, lo que hagamos, hagámoslo movidos por el amor de Dios, por el amor agape, el amor de Dios, ¿sí? Porque son frutos del Espíritu que se dan por la fe, ¿ya? En Dios. Entonces el Espíritu está en armonía. O sea, acuérdense que la sesión pasada que hablamos del Espíritu de Dios, el Señor Jesús les dice, el Espíritu
les dará lo que ustedes deben de saber. Es la dirección de Dios, es la presencia de Dios. Entonces, sí entiendo que de repente hay un poco de debate de cuáles son los mejores dones, pero Pablo dice, procuren los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente, que es el amor. O sea, los dones, yo diría que tienen que estar en el ambiente, en el marco del amor de Dios, ¿sí? Porque son para edificación. Ponía yo en la filmina, en la sesión pasada, en la última filmina, que son gracia de Dios. Los dones son gracia de Dios, ¿sí? No es algo que alguien quiera tener para alardear, o voy a trabajar tanto para tenerlo y sentirme más que los demás. No, no funciona así. No debe funcionar así. Yo recuerdo en este momento el libro Los Hechos, donde van los apóstoles predicando sus giras misioneras, y entonces de repente le sale un mago encantador ahí que también quiere el mismo don. Y Pablo le dice, y le quieren comprar con dinero. Peor. Y Pablo le dice, tu dinero perezca contigo. O sea, estos son de Dios. No, fíjese qué triste, qué lamentable. Y así suele pasar. No se imaginan, por ejemplo, el caso mío, yo he tenido personas, hermanos, de veras, he tenido encuentros con personas que cuando me han conocido, alguien me dice, oiga, un día alguien me dijo, ¿por qué no se viene conmigo y yo le pongo un templo y le invertimos tanto y ganamos tanto? No, espéreme, ¿qué me está diciendo? Sí, si usted es un buen pastor, allá por la frontera también. Dice, mire, yo tengo toda esta extensión de terreno, y si construimos un templo y usted predica, va a venir la gente y la vamos a invertir tanto y vamos a sacar tanto. Le dije, espérame. Yo trabajé para una empresa, pero yo no trabajo para una empresa, trabajo para el reino de Dios. No se preocupe. Oiga, que pensando en dinero. Le dije, no, hermano, no. La obra de Dios no se hace con dinero, se hace con amor, con fe, constancia y con los dones del Espíritu Santo. Y no se imaginan cuántos templos yo vi en esa. Después entendí por qué me decía ese hombre eso en esos años. Después yo fui pastor en esa zona, fui orador, abrimos varias misiones y trabajamos fuerte en aquellos años, hay 90s, y me tocó ver varios templos construidos abandonados, bonitos templos abandonados, y entendí, ya entendí que lo que este hombre quería. ¿De acuerdo? O sea, como vio que había una euforia, un ambiente espiritual, él dijo, pues si se trata de tener gente, pues vamos construyendo y vamos poniendo como una cuota, no sé qué pensaba, pero pues él apenas me estaba conociendo, realmente no me conocía. ¿Qué quiere decir? Que luego hay gente que piensa en otras cosas, ¿no? Piensa en otras cosas más que en la obra de Dios, o sea, ve como manera de sacarle provecho, supongo, ¿no? Y yo creo que es cuando Dios se retira, el espíritu se retira de esa persona. Y esos templos que, de veras, alcancé a ver cuando menos 3 templos abandonados en la frontera ahí. Yo decía, pues, ¿qué pasaría aquí? Preguntando yo, me decía, no, aquí se congregó un tiempo una iglesia, pero no se pusieron de acuerdo, se pelearon y dejaron solo el templo. Y son ese tipo de movimientos, ¿están de acuerdo? Que sí se dan cosas y empieza a florecer, pero de repente ya no dejan que el Espíritu de Dios trabaje, sino la codicia, no sé, el ego, la lucha de poder, no sé, cosas de esas, a las cuales yo me resisto. Yo hasta la fecha, ¿no? Créanme que yo soy parte del ministerio en México, pero cuando yo algo no me gusta, yo les digo, compañeros, esto es lucha de poder y yo aquí no le entro. Muchas gracias. Yo me retiro, me hago a un lado y ustedes hagan lo que tengan que hacer. Si quieren mi opinión, yo ahí estoy. Yo hay cosas que no le entro. Yo me mantengo con que el maestro dijo, entre nosotros no será así. O sea, cuando veo lucha de poder o veo cosas, algunos me conocen, yo no digo nada, simplemente me retiro discretamente y lo discuto, lo platico, doy mi opinión, pero no tengo que exhibir a nadie ni pelear con nadie, no. Creo que el Espíritu de Dios produce puros dones bonitos para edificación. ¿Están de acuerdo? Pero, pues el ser humano, de hecho aquí en Corintios es donde Pablo más batalló, ¿no? La iglesia en Corinto era una iglesia con dones del Espíritu Santo, pero al principio de la carta, Pablo les dice,
veo que hay entre vosotros, quién le va a Pablo y quién a Apolos, y dice, pues, somos servidores nada más. No tiene que confundirse con eso. O sea, somos colaboradores nada más de la obra. Dice, aunque uno regó, uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, la gloria es para Dios. ¿Y qué quiere decir? La iglesia en Corinto se confundió, ¿eh? Y había lucha ahí entre qué don era más grande o cuál era más exponencial. Y el apóstol aprovecha para dar una orientación muy bonita. Y creo que el texto bíblico es normativo, ¿no? Ahí tenemos que, el Espíritu de Dios produce puras cosas buenas para edificación. Por eso aquí dice, háganlo con disponibilidad, con libertad, con prontitud, ¿verdad? Si son dones del Espíritu. Vamos a la tercera lista, que es Efesios 4, 11 y 13, por favor. Alguien también que me ayude a leer. Leo, pastor. Sí, hermana, adelante. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad a nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Gracias, amén. Gracias. Y esta es otra pequeña lista de estos dones. Yo aquí me he sustentado para decir que Dios me dio el don de ser pastor. Y ahí, cuando alguien me pregunta, ¿qué don usted tiene, hermano? Porque los movimientos carismáticos son muy dados a eso. Tú tienes que presentarte con tus credenciales, con algún don. Yo tengo el don de ser pastor. Y no lo puedo evitar. Dios me llamó de muy joven y yo siempre he tenido este ministerio. Un tiempo fui administrador, hice mi trabajo administrativo, entregué, di mi reporte al concilio, entregué todo, endosé todo y yo me regresé a ser pastor. ¿Por qué? Porque es un don que Dios me dio y yo lo disfruto. Yo lo disfruto. En este momento ya les he platicado, yo soy un pastor voluntario, ya soy un ministro pensionado. Aunque no soy tan grande, pero ya ando cerca de los 60 años. Pero yo les dije, no se preocupen, hermano, yo voy a seguir siendo pastor mientras Dios me dé vida. Porque uno es la dedicación administrativa y los puestos y los títulos, pero el don que Dios te da, tú lo ejerces. Y entonces yo disfruto mucho el trabajo pastoral. Y entiendo que hay quien me dice, oiga, qué duro y qué difícil y que esto y lo otro. Sí, tiene su complejidad, pero yo he aprendido a disfrutarlo. Me gusta, lo disfruto. Y tiene su complejidad, sí, tiene su complejidad, claro. Quizás la complejidad más grande de ser pastor es que uno tiene que tener paciencia y amor con la gente, es todo. Misericordia, mirarlos con misericordia, nada más. Pero digo, eso no es tan sencillo también, porque cuando la carne reacciona, pues la carne es débil, ¿no? Reacciona y se enoja uno y quiere tener control de todo, ¿no? Yo he aprendido que Dios haga la obra en la iglesia. Yo estoy para servir. Y claro, hay personas que sí me siento y las escucho. Hay quien sí, cuando veo que está muy mal, le exhorto, le digo, oye, esto no va bien, no creo que vaya bien esto, pero puedes hacer algo más. Y siempre les presento dos escenarios. Tú decides, pero hay dos escenarios posibles. Y creo que Dios va a trabajar más acá en esto otro, pero tú vas a decidir tu vida. Yo soy de los pastores que he aprendido en el trabajo pastoral a dejar que la gente decida, pero yo les exhorto y les ayudo, pero ellos van a tomar sus decisiones. Sí. Hoy en día Dios me ha dado la oportunidad de seguir pastoreando. Son tiempos más complicados acá en México, hermano, no sé allá. La sociedad está muy diferente a antes. Antes lo que un pastor decía comúnmente se hacía. Era autoridad. Hoy en día todo el mundo cuestiona cosas, todo el mundo opina y todo el mundo sabe y todo el mundo tiene la razón. y yo pacientemente los escucho y le digo, está bien.
pero creo que Dios quiere que hagamos esto. O si no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a orar. Y Dios nos dará la dirección para hacerlo mejor. O sea, no es sencillo pastorear, como dicen acá en México, ahora la generación millennial y menos la generación de cristal. Son complicados. Ya no aguantan un regaño. Luego me dicen, usted habla muy fuerte. Le digo, no, es que yo así hablo, los regios así hablamos, muy fuerte. Pero me doy cuenta que los más jóvenes son muy sensibles ahora. No sé allá, en otros países, pero acá sociológicamente los han etiquetado como son generación de cristal. ¿Cómo que de cristal? Sí, son muy más delicados. ¿Okay? Y pues soy más cuidadoso nada más, ¿no? Pero cuando ellos quieren hablar conmigo, les digo, ¿de veras quieres hablar conmigo? ¿Quieres saber mi opinión? Ustedes ya me conocen, yo soy muy paciente, pero si me piden mi opinión, yo te voy a decir lo que yo veo, con toda sinceridad, ¿verdad? Porque creo que, y también se trata de saber confrontar a las personas, ¿no? A veces las personas necesitan ser confrontadas para que tomen buenas decisiones. Pero bueno, el trabajo pastoral es bonito, pero tiene su complejidad. Parece que estamos en el tiempo, ¿verdad, hermanos? No sé cómo vean. Si hacemos un pequeño receso, parece que ya nos pasamos la primera hora, se nos fue muy rápido, y no sé si sea tiempo de tomar un receso y luego ir a la última lista e ir a la parte práctica. Todavía, miren, tengo todavía varias cosas que compartir, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Les parece, hermanos? No sé si tenga alguien alguna pregunta hasta aquí, hasta donde vamos. Pero estaba viendo mi reloj y ya me di cuenta que ya yo tengo las 2:10. Bueno, de acá. Y parece que podemos tomar un pequeñito receso. ¿Les parece, hermanos? Ok, hermano. Sí, adelante. Está Tomen bien, agua. Un cafecito. Un cafecito. Algo así. Ven acá un matecito. Sí, un mate, también sé que si alguien me regaló ya, creo Abelardo me regaló un vaso, así tengo por ahí,